¿El tema 4 o el tema 5? ¿Qué tema hemos avanzado? Tocaría el tema 4, doctor, porque el Recién. 3 ya terminamos. El 4 no comenzamos ya. Pensé que ya estábamos por la mitad del tema 4. Bueno, a ver. ¿Dónde está esto? Les voy a presentar mi pantalla. ¿Se ve mi pantalla? Que alguien me confirme. Bueno, este es el tema 4. Vamos a hablar de ello entonces. Ya pensé que ya habíamos avanzado este. Estamos atrasados entonces con dos grupos, con uno que estamos adelantados más o menos. Y tenemos que correr. Bien, vamos a hablar de los conceptos básicos de la contabilidad. ¿Ya? Vamos a entrar ahora, como les había dicho en la anterior clase, pues esos tres temas que avanzamos primero son los que están relacionados con el proceso administrativo, ¿no es cierto? Con la administración, cómo administrar. Pero también haciendo caso a los principios administrativos de Fayol, hablaba él de que el administrador debe también desarrollar funciones técnicas, funciones contables, funciones comerciales, ¿no es cierto? Pues vamos a hablar de esas funciones, contables y comerciales. El próximo tema es mercadotecnia, ¿ya? Vamos a ver, estamos atrasados. Creo que un jueves no pasamos clases porque estaba en la U, así que nos hemos atrasado. Vamos a ver si la próxima semana la práctica también lo utilizamos como teoría para ponernos al día, pues ya. Porque hasta el tema 6 entran al examen y ya la próxima semana es el examen. Así que vamos a avanzar rápido. Pues vamos a hablar de ello, ya, de los elementos de la contabilidad. Sabemos también que esto es una ciencia, ¿no ves? Se estudia 5 años, contaduría, contabilidad pública, contabilidad, como vaya a ser. Y es importante para la empresa. Es la forma en que podemos saber si estamos ganando o estamos perdiendo dinero. Y los procesos administrativos se miden en función de eso, de analizar si están ganando o están perdiendo dinero. Vamos a aprender algunos conceptos básicos nomás, ¿ya? Algunos de repente hicieron algún curso de auxiliar de contabilidad. Pues nosotros en un solo tema vamos a hablar de lo más importante, de la utilidad y de lo que se maneja de manera general dentro de la contabilidad. Conceptos básicos, porque no es obligatorio también aprender contabilidad. Dependiendo del tamaño de la empresa, de repente uno contrate un contador a tiempo completo en la empresa. O si es una empresa pequeñita, una farmacia unipersonal, contratan eventualmente un contador, ¿no ve? A fin de mes para que se lo haga sus cuentas, le pagan un monto y se lo hace su factura y todo lo demás. Pues ese contador nos presenta un informe y entender ese informe es suficiente para el administrador para definir si está ganando o está perdiendo dinero. Vamos a hablar de ello, ¿ya? ¿Por qué una empresa debe realizar su contabilidad? Porque es la forma de verificar si está ganando o no está ganando dinero. ¿Y cómo verificamos? Pues el dinero lo representa todo en la empresa. Dice la contabilidad y la historia de la empresa en cifras. ¿Sí? Lo representa todo, todo, todo. Todo es dinero en una empresa. Desde la infraestructura, el material, el equipo. El bolígrafo que compramos para el escritorio es dinero. El personal no se mide en cuántas personas tienes, sino cuánto gastas en personal. Todo, absolutamente todo se resume en dinero para la empresa. Pues esa historia nos indica la estadística económica de la empresa. Si hay momentos en que aumenta o en que baja, ¿no? Nos indica
la historia económica de la empresa, las utilidades, cuánto ganamos. Nos indica el estado financiero de la empresa. Si puedo gestionar ese dinero, lo voy a tener disponible o no, o tendría que buscar un crédito. Significa o representa la historia fiscal de la empresa. Toda empresa tiene que pagar impuestos, ¿no? Según el nivel impositivo al que esté inscrito. Pues los pagos de los impuestos es en función de las utilidades, en función del movimiento económico. Ilegal, pues una empresa, para constituirse como empresa, debe empezar por la presentación de un balance general o un balance inicial o un presupuesto, ¿sí? Toda empresa, para que exista legalmente en el mercado, debe presentar un balance inicial, siempre, porque esa es la forma en que va a generar movimiento, ¿no? En las empresas se invierte dinero para generar movimiento económico y ese movimiento genera utilidades. Por lo tanto, manejar la contabilidad en una empresa nos permite manejar de manera o ser eficaces y eficientes en cuanto al manejo del dinero en la empresa, ¿sí? Porque todo es dinero, les decía, ¿no? ¿Y cómo se maneja? Pues la contabilidad se basa en un sistema complejo, en el que trata de determinar los ingresos y los egresos de dinero que tenga la empresa. ¿Sí? Todo se resume en eso. ¿Cuánto ingresa de dinero y cuánto sale de dinero en la empresa? Ingreso y egreso, a eso le llamamos. Ingreso, por ejemplo, por ventas, por pago de clientes, por ganancia de intereses, ¿no? Bienes, cualquier forma en que ingrese dinero a la empresa. Y egreso, pues salida, ¿no? Lo que tenga que salir de la empresa. Dice pago de arriendo, alquiler, ¿no? Pago de sueldo a los trabajadores, compra de mercadería, pago de servicios básicos, agua, luz, eso se tiene que pagar, ¿no? Compra de equipamiento, también. Entonces la contabilidad nada más ocupa o utiliza fórmulas complejas, algunas prácticas, para determinar cuánto, cómo y cuándo ingresó y egresó el dinero de la empresa. Mientras más ingresos tenga, se supone que está ganando más dinero, si hay pocos egresos. Si hay muchos egresos y pocos ingresos, podríamos decir que la empresa está perdiendo dinero, ¿sí? Por ahí empieza la contabilidad. Pero no solamente eso. ¿Por qué es importante hacer contabilidad? Pues ya lo habíamos dicho en un anterior tema, que hoy en día las empresas son un organismo social, ¿no es cierto? Que viven del entorno y les sirven al entorno. Porque dentro de ella pues se elaboran productos, se procesan servicios, como vaya a ser. Y por ende, esa empresa trabaja de manera distinta a la de sus dueños. Es un ente completamente distinto. Y por ende, es obligatorio llevar la contabilidad para saber cómo se está manejando esa empresa. Y ahí nacen dos tipos de personas al hacer empresa, ¿sí? Las denominadas personas naturales, que somos nosotros, ¿no? De carne y hueso. Ahí dice Roberto y Miguel. Pues los dueños de la empresa actúan en representación de la empresa. Porque la empresa es un edificio y tiene máquina y todo que no puede hacer las cosas por sí misma, ¿no? No van a ir las empresas. Es absurdo hablar, pero no va a ir un edificio a pagar sus impuestos, sino que está en un determinado lugar. Por lo tanto, todos los trámites administrativos, legales, impositivos que se hagan, pues tendrá que ser alguna persona natural, una persona de carne y hueso,
que en representación de la empresa haga todos los trámites necesarios. Y ahí surge ese término de persona natural. Todas aquellas personas que por su condición de ciudadanos deben tener un nombre, un número de identificación, ¿no? El carnet de identidad. Todos tenemos un número de identificación. Somos un número nosotros para el gobierno. El nombre es lo de menos. Y esas personas que van a ser representantes, pues deciden organizar una empresa. Y como decíamos, la empresa es distinta a sus dueños. Elabora un producto o brinda un servicio, ¿no? Por lo tanto, esa empresa va a tener una existencia legal, ¿sí? Legalmente va a existir, pero no como persona de carne y hueso, sino como una persona social. Se llama persona jurídica. Han debido de escuchar hablar de personería jurídica, ¿no? Pues la empresa nace como persona jurídica. ¿Qué quiere decir? Es un ente que para su trabajo, para sus funciones de compra, venta, de producción, lo que vaya a hacer, necesita tener un nombre, ¿no? Todas las empresas tienen nombre, eso es obligatorio. Y necesitan tener un número de identificación. Para las empresas se les llama NIT, ¿no es cierto? Número de identificación tributaria. Así como las personas. Nombre, carnet. La empresa, nombre y número de identificación tributaria. Esa persona jurídica, que es la empresa, es el que va a realizar todos los procesos y va a generar movimiento económico. El representante o el administrador, la persona natural, solamente va a cumplir con sus derechos y obligaciones a nombre de la empresa, ¿sí? Y para que exista una empresa, primero debe conformarse con un capital inicial, ¿sí? Con un capital inicial. Esto entra a su proyecto, el presupuesto en la planificación. ¿Se acuerdan que hablamos? El presupuesto. Pues esa empresa que va a nacer al ámbito público va a funcionar con dinero, no hay otra forma, ¿no? Para el edificio, para el equipo y todo lo demás, eso tiene un costo. Entonces, obligatoriamente tiene que presentarse para su inscripción como empresa legal, tiene que presentarse el capital inicial o el balance general. Con dinero existe la empresa, sin dinero no existe. El capital inicial es lo que el dueño o los dueños, dependiendo si es una sociedad o si es un dueño particular, pues aporta a la empresa para financiar todo lo que se vaya a necesitar y lo que haga la empresa. Ese es el capital inicial. Este capital inicial es de inversión permanente. Nunca se recupera, ¿sí? A no ser que se venda la empresa, ahí sí recupero mi capital. Pero mientras esté funcionando la empresa, no se puede recuperar el capital, ¿no es cierto? No hay cómo. Si con dinero se mueve, más bien podríamos incrementar el capital, ahí sí. Ese capital, dependiendo del monto de inversión, dependiendo del monto, si son miles, si son millones, si son miles de millones, contablemente tiene un periodo, ¿sí? Tiene un periodo en el que se pueden determinar las utilidades. La utilidad no es otra cosa que la ganancia. Se gana el dinero. Recuperar la inversión es vender la empresa y yo quedarme con el dinero. Pues las utilidades, que son las ganancias. Dependiendo de la inversión, como les decía, pues puede pasar desde un año, 5 hasta 10 años. Si la inversión es multimillonaria, ¿no? Millones y millones vamos a poner para la empresa. No vamos a empezar, pues, desde mañana ya recupero los millones. Imposible, pues, ¿no es cierto? O voy a empezar a ganar dinero. No, imposible.
hay que ver qué clientes, cómo nos vamos a ganar a los clientes, cómo voy a ir aumentando las ventas, es todo un proceso. Por lo tanto, mínimamente en un año recién, por eso dicen, en algún momento empezará a generar utilidades, las ganancias. Esas ganancias, bueno, se repartirá o se lo agarrará el dueño. Antes, no. ¿Sí? Porque es importante para que funcione la empresa. Entonces, cuando se generan las utilidades, bueno, podríamos repartirnoslos y listo. O de repente dejarlo en la empresa para ampliar. ¿No? Mientras tanto, en ese periodo de iniciación de la empresa, pues tendrá que tener todo planificado. ¿No? Mientras tanto, ¿de dónde voy a sacar para la luz, para el agua, para el personal? Tendré que asegurarme de que sea funcional la empresa. O sea, ¿qué quiere decir? Si no, nos va a pasar como esa farmacia, creo que ya les comenté, ¿no ves? En una esquina se abre una farmacia, listo, aquí va a funcionar. Pagan el alquiler 3 meses y están 3 meses y no hay venta. Y no hay venta, y no hay venta, y no hay venta. Cada mes tiene que pagar agua, tiene que salir de su bolsillo. Tiene un auxiliar, tiene que salir de su bolsillo. Llega el tercer mes y no hay venta. ¿Qué termina haciendo? Cierra y se va. ¿No? ¿Eso por qué? Porque no hizo una planificación, no hizo un estudio de mercado. Pensó que ahí era bonito y listo. Ahí se va a vender. Sino que hay que tomar en cuenta qué podemos hacer para ganar clientes y en algún momento ganar dinero. Entonces siempre habrá que ver, abro mi empresa, bueno, voy a ganar dinero en un año recién. Pero hasta los 3 meses ya por lo menos tendría que estar vendiendo. ¿Para qué? Para pagar agua, pagar personal, pagar materia prima, o sea, hacer mover el dinero sin ganar, aparte, para el dueño. Recién cuando ya tenga su mercado, de repente, ahora sí, está ganando dinero, ¿no es cierto? El remanente, el sobrante. Y se empieza a ganar dinero. Esa es la base de todo, de toda empresa. ¿Sí? El capital inicial o el balance general. ¿Por qué es obligatorio hacer eso? Pues toda empresa legalmente inscrita, no estamos hablando de empresas legales, no de esas empresas clandestinas. Pues toda empresa legalmente inscrita tiene una obligación que es el impuesto, ¿no? Precisamente para ello es que la empresa debe aplicar sistemas contables para definir lo que son sus derechos y sus obligaciones. ¿Ya? Así como nosotros somos personas naturales, tenemos derechos y obligaciones, ¿no ves? Tenemos derecho a la salud, al trabajo, a la vida, a la libre expresión. Tenemos derecho. Pero también tenemos obligaciones. Claro, hay que pagar nuestro agua, luz, teléfono, internet, impuestos. Lo mismo tiene la empresa. Exactamente lo mismo. Entonces, toda empresa que empiece a funcionar, automáticamente por ser una persona jurídica, adquiere derechos. ¿Qué son los derechos? Pues es todo aquello que le pertenece a la empresa. Esté o no esté en sus manos. Sí, ahí dice facturas por cobrar, documentos por cobrar, créditos por venta. Vamos a suponer, si yo tengo dinero en el banco, es mi derecho, puedo ir a sacarlo en el momento que me dé la gana, ¿no es? Es mi derecho, es mío. Dinero que le presté a mi amigo, es mi derecho, tengo que cobrarlo. Vendí un producto, es mi factura, tengo que cobrarlo, ¿no es? Todo lo que sea mío. Mi infraestructura es mi derecho, es mío, ¿no? Nadie puede hacer nada con él. A eso le llamamos derechos. Obligaciones. Pues la obligación es lo contrario de derecho. Lo que se debe hacer con el entorno de la empresa. Deudas, ¿no ven? Si debemos dinero, pues hay que pagarlo. Tenemos que pagar. Facturas por pagar. Compré mercadería a crédito.
alguien tiene que pagar esa mercadería, ¿no ve? Los impuestos que tengo que pagar, el IC, el IT, el IU, el IUE, el IVA, dependiendo de la empresa. Las deudas a los bancos, los servicios básicos son obligaciones, ¿no? Tengo que ir a pagar. Entonces, en contabilidad, para saber cuánto está ingresando, cuánto está egresando, lo primero que tenemos que definir cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Obligaciones es lo que debo pagar, derecho es lo que me deben pagar. En base a ello voy a sacar mis ingresos y mis egresos. ¿Sí? ¿Cómo se realiza eso? Pues para definir eso, ingresos y egresos, la contabilidad aplica un sistema contable. Ese sistema contable se basa en el movimiento económico que realiza la empresa. Comprar y vender, ¿no ven? Ya sea productos terminados o materia prima. Compra materia prima, lo procesa y vende un producto final. Como sea, pero el chiste es que por comprar y por vender se modifica el dinero que está en caja, nuestro patrimonio. ¿No ven? Al comprar pagamos dinero, está saliendo. Al vender recibimos dinero, está entrando. Pero no todo lo que damos y no todo lo que nos dan es nuestro. ¿Sí? No es. Precisamente para saber cuánto es nuestro y cuánto no lo es que se debe asentar todos los hechos contables. ¿Qué es un hecho contable? Ese proceso de comprar y vender. Fui, si miré nomás, no hay hecho contable. Pero si fui, qué bonito, ya me lo llevo, lo compré, lo pagué, ahí sí nace el hecho contable. Ese hecho contable, que es producto de la venta o la compra, se debe registrar en los libros de la empresa. El término contable es asiento, se debe asentar ese hecho contable en un documento. ¿Sí? Pues, ¿cómo vamos a asentar, cómo vamos a realizar un asiento del hecho contable? En las denominadas cuentas. Ese es el más común, ¿se han dado cuenta? Alguien que trabaje por ahí dice, voy a hacer caja, ¿no? Y hacen caja. Suman cuánto vendieron, ¿no es cierto? En los registros de la computadora, lo que vaya a hacer, hoy día se vendió tales cosas, hago un cálculo del precio y debería tener tanto, ¿no? Debería tener ese monto. Pues para saber eso, yo voy a realizar la denominada cuenta, ¿sí? Cuentas. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto tengo? La cuenta en contabilidad es un instrumento, como dice ahí, basado en una regla, la denominada regla T. Ustedes se fijan en estas líneas ahí, donde dice el nombre de la cuenta, pues es una T, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en esta cuenta, en esta denominada cuenta, voy a definir los derechos y las obligaciones de la empresa. Los derechos tienen relación con el haber, ¿sí? Y las obligaciones con el debe. Mi obligación es que debo dar dinero por pagar, por servicio, por impuesto, por lo que vaya a hacer. Y el haber es lo que yo debo recibir como dinero por vender materia prima, por cobrar crédito, por lo que sea, ¿no? Ese es mi derecho. Por lo tanto, todos los movimientos contables se deben asentar en un registro realizando las cuentas. Y aquí en las cuentas vamos a definir cuánto de lo que pagué, cuánto realmente es mío, cuánto es de impuestos nacionales. Por eso se hace la contabilidad, para hacer los descargos impositivos. ¿Ya? Pues hecho contable y la cuenta. Todo el tiempo se debe manejar esas dos situaciones. ¿Para qué hacemos esa cuenta? ¿O para qué hacemos cuentas? ¿No?
Pues la contabilidad se basa en una serie de cálculos que busca siempre llegar a la igualdad, ¿sí? En la igualdad entre los denominados activos y los pasivos que tenga la empresa, ¿sí? Todo es en función de eso, activos y pasivos. ¿Cuáles son los activos? Los activos es todo el recurso que tiene la empresa, ¿sí? Todos los recursos, infraestructura, movilidades, si hay materia prima, equipamiento, computadora, todo eso son sus activos porque son necesarios para realizar el trabajo. Y los pasivos son las deudas. Si se debe a una empresa, pues tengo que sacar de donde sea para pagar, ¿no es cierto? No es necesario procesarlo, por eso se llama pasivo. Estos pasivos siempre deben ser igual a los activos. ¿Qué son los pasivos? Ahí dice lo que se debe a terceros y el patrimonio o el capital de los dueños. Invirtieron cierto monto, eso debe mantenerse. Si está disminuyendo eso, de repente la empresa está perdiendo dinero, ¿no? Y si va aumentando, de repente la empresa está ganando dinero. Hacemos eso para desglosar en esta fórmula. ¿Sí? Los activos son iguales o deben ser iguales siempre al pasivo más el capital. Está ahí como capital, porque no le vamos a poner P más P, ¿no es cierto? Nos confundimos. Entonces, el patrimonio es lo mismo que el capital. Activo siempre debe ser igual a los pasivos más el capital. Y ya. Todos esos cálculos de contabilidad se resumen en esta fórmula. ¿Alguna vez han visto esos anuncios de los bancos que publican sus estados contables en los periódicos? Pues a eso tiene que ver con lo que es la igualdad de todo ello. Simplemente saber qué se está haciendo para que al final una chorrera de información de datos, que activo circulante, que activo crédito, un sinfín, que el contador pues se supone que es el experto. ¿Para qué? Para llegar a esa forma. Los activos son iguales al pasivo más el capital. Si sale eso, es una empresa que más o menos se mantiene. Si hay diferencias, podríamos ver que tenga más activos que pasivos, podría estar ganando dinero. Pero si tiene más pasivos que activos, podría estar perdiendo dinero, ¿no? Entonces hay que definir bien siempre mis activos y mis pasivos. En base a esto es que se realiza un balance inicial, ¿sí? Un balance inicial. ¿Qué debemos tomar en cuenta para el balance inicial? Primero, hay que clasificar los activos, ¿sí? Hay 3 tipos de activos contablemente hablando. Uno que es el denominado activo circulante, el otro que es el denominado activo fijo y el otro que es el denominado otros activos. ¿Ya? ¿Qué es el activo circulante? Hagan de cuenta que ustedes son la empresa. El activo circulante es el dinero que se tenga constante ese rato, presente, o lo que tengas como mercadería o lo que sea, pero que pretendas o que se pretenda vender en un periodo menos de un año. Todos los balances de gestión que se presentan en impuesto tienen que tener una fecha específica, del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sí? Siempre. Entonces, es una gestión lo que pide el sistema impositivo. Entonces, si yo tengo dinero en caja, ese rato puedo sacar e invertirlo. ¿No ves? No voy a esperar más de un año. Tengo mercadería al crédito, me dio a 5 meses de plazo. Cada mes yo tengo que abogar. Ese es un activo circulante. ¿No ves? El banco. Si es un préstamo
a bajo interés y un monto bajo, pues se podría considerar como un pasivo, como un activo circulante. Si es un crédito del banco a larguísimo plazo, a 10, a 20 años, no, no entraría como activo circulante. ¿Sí? Pero el dinero que tenemos en el banco, claro, es nuestro. La mercadería también es un activo circulante, ¿no? Uno pone en su stand con el fin de que se venda ya normal. El cliente también es importante para el activo circulante. ¿Cómo le voy a hacer llegar el producto? Los documentos por cobrar, la letra por cobrar, el IVA, crédito fiscal, que es aquello que yo pagué, pero que me deben devolver. ¿No? Todo lo que se pueda convertir dinero en un tiempo menor a un año se considera activo circulante. ¿Sí? Luego tenemos los activos fijos. Los activos fijos son todos aquellos bienes que le dan funcionalidad a la empresa. ¿Sí? Son necesarios para la empresa. ¿Tienes tu infraestructura? Bueno, pues necesitas una infraestructura. ¿Tienes computadora? Pues necesitas una computadora. ¿No? Un bolígrafo y todo ello. ¿Y eso para qué te sirve? Para brindar un servicio. Y que podría durar muchos años. ¿No? Porque es la herramienta de trabajo. Entonces los activos fijos, como dice ahí, son los bienes inmuebles y los bienes físicos que permiten la operación de la empresa. Mi activo fijo, el equipo, la maquinaria, dice ahí. Eso no lo voy a hacer dinero en menos de un año. No me gusta, véndanlo y mientras tanto, ¿qué? No. Vehículos si tiene la empresa, los muebles, la infraestructura, los equipos que se vayan a manejar. El bolígrafo es un activo fijo, ¿sí? Activo fijo, porque tenemos que utilizar eso para que funcione. Muebles y todo lo demás. Luego tenemos otro tipo de activos. Otros activos. Hoy en día, porque esto recién se ha implementado desde el año 2000 casi, pues las empresas adquieren bienes intangibles. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no se pueden pesar, que no se pueden ver. Solamente se pueden utilizar con algún fin. ¿No? Por ejemplo, los derechos de marca o las franquicias. ¿No? Han debido escuchar hablar de la franquicia o el derecho de marca. Hay muchas empresas que no tienen su propia marca, que elaboran productos, pero no saben si le va a ir bien en el mercado. ¿Qué es, en este caso, lo conveniente? Pues buscar una empresa que tenga un nombre reconocido, pagarle a esa empresa para que yo pueda ponerle a mi servicio o a mi producto el nombre de esa empresa. Han visto, por ejemplo, KFC, ¿no? Luego está, ¿qué más hay? Bueno, las heladerías, Fruit, Vaca Fría. Esos nombres nos llaman la atención y pensamos que, ups, no, pues de Estados Unidos, los KFC, ¿no? Ese KFC que hay en Santa Cruz, vamos a suponer, pues es hecho con pollo Sofía. Las papas son de Mairana. Todo es nacional. Pero ¿qué pasa? Pues la empresa que le va a otorgar la licencia por un cierto tiempo para que lleve su nombre, pues la empresa se encarga de que no vaya a bajar su imagen. ¿Qué hacen ellos? Mandan personas expertas en hacer helado o hacer pollo, les enseñan todos los secretos para hacer el pollo y listo, y se van. Y le dejan el nombre, obviamente, KFC. Entonces los demás tendrán que hacer exactamente como les indicaron para que salga el sabor más parecido posible. Entonces tenemos activo circulante, activo fijo y otros activos. Los pasivos, de la misma forma. Pasivo no es nuestro, ¿no es cierto? Es lo que debemos. Entonces hay pasivo circulante, pasivo a largo plazo y pasivo
patrimonio. ¿Mm? El pasivo circulante es lo que se debe el dinero y tiene que salir en un periodo menor de un año. Menor de un año. Esos pasivos circulantes pueden ser por deudas a proveedores, documentos a pagar, créditos a corto plazo, letras por pagar, IVA, ¿no ves? Servicios básicos, eso tengo que pagar, entonces mi pasivo circulante. El pasivo a largo plazo, que son, pues, las deudas que se tenga en la empresa, pero que no lo va a pagar en un año, lo va a pagar en más de un año, de repente 5, de repente 10, dependiendo de lo que se saque. Pero así sean 10, cada año deben ir controlando, ¿no es cierto?, esa deuda de terceros que se pueda adquirir. El pasivo a largo plazo. Si me presté dinero del banco, pues no hay cómo secarse. ¿No? No hay cómo aceptarse de eso. Hay que pagarlo, sí o sí, y año tras año, si es a largo plazo. Y por último está el patrimonio, que es el dinero que ha aportado el dueño o los dueños, ¿no es cierto?, para que funcione la empresa y para que pueda rendir fruto. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Es el capital que ponen los dueños y que en algún momento va a generar utilidad. Esto nos sirve a nosotros para definir eso, los ingresos y los egresos. ¿Sí? ¿Cómo? Pues en Bolivia hay una norma. ¿Sí? Esa norma, que es a través de un decreto supremo, por lo tanto de cumplimiento obligatorio, es que en el Código de Comercio boliviano se establece que todas las empresas lleven adelante un libro diario o un libro mayor por lo menos. Y en base a ello se elabora el balance. Entonces siempre se debe tomar en cuenta ese elemento. El de pagar, ¿no es cierto?, el dinero correspondiente por haber invertido y que funcione la empresa, pues lo deberían de hacer, ¿no? Siempre. A eso nos referimos con sistemas organizados. Todos los días se deben realizar hechos contables o registros contables en la empresa. Aquí hay un ejemplo. ¿Sí? Un balance general. Aquí lo vemos en blanco, pero simplemente es para su mejor aprendizaje nada más. ¿Ya? Todos los balances generales o balance inicial, como dice ahí, pues se realizan hasta el 31 del mes anterior, ¿no ven? Del 2021 vamos a suponer, el 31 de diciembre. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente clasificar el total de activos y el total de pasivos. ¿Mm? En base a eso vamos a hacer un procedimiento. Veamos un ejemplo, ¿ya? Aquí hay 4 ejemplos, no se van a confundir. Aquí está con el número 1, activo pasivo. Número 2, activo pasivo. Número 3, activo pasivo. Número 4, activo pasivo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos más o menos nuestro estado contable? Primero, dice que el dueño o los dueños pusieron un capital de 3 millones de pesos para que funcione una empresa, ¿no? Se inicia la empresa con un capital de 3 millones en efectivo. Entonces, está saliendo del bolsillo del dueño. ¿Pero a dónde va a entrar en la empresa? Va a entrar como patrimonio, porque es un patrimonio de la empresa, tiene que haber recursos. Y va a entrar a activo circulante, porque es el que estoy poniendo en caja de la empresa y podrán disponer cuando se les convenga, ¿no? 3 millones, 3 millones. Es tuyo, aunque no lo tengas en mano en patrimonio. 2. Se compra mercadería por 600 bolivianos en efectivo, dice.
Pues hay que ver, ¿no? 600.000 bolivianos, perdón. Se compra mercadería por 600.000 en efectivo. O sea, va a sacar de caja. Nos vamos a caja, ¿no? Entonces son 600.000, porque además yo saqué otro, vamos a suponer otro ítem o algo, y me interesa saber, pues, si estos 600.000 están registrados o no. ¿Cómo vamos a hacer? En el primero estaba capital y activo circulante, 30 y 30, ¿no? 3 millones. En el 2, la pregunta 2, se compra mercadería por 600.000 en efectivo. En efectivo, ¿de dónde está saliendo? De caja. ¿No ve? Ahí habían 3 millones, hay que pagar en efectivo ya nomás. Cuenta 3 y lo paga. ¿Mm? Activo fijo, vamos a ver después. Entonces ya, tengo mercadería, tengo caja y voy desglosando lo que corresponda. Número 3, dice se compran muebles por 300.000 con un crédito a corto plazo. ¿Mm? ¿Qué hacemos ahí? Se compran muebles por 300.000. Pues la empresa tiene que trabajar con muebles, pues, ¿no ves? Tiene que tener sillones y todo lo demás. Pero dice que es un crédito a corto plazo, que en menos de un año se debe pagar. ¿Dónde va a entrar? Pues primero activo fijo, porque yo estoy comprando el material, me sirve. Y segundo, pues lo vamos a encontrar en el pasivo circulante. ¿Sí? Ambos se notan. Luego en el número 4, dice se compran derechos de una marca por un valor de 900.000. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya tenemos el activo circulante, ya tenemos el pasivo circulante, tenemos el activo fijo, tenemos el crédito a largo plazo. ¿No es cierto? Crédito a largo plazo, 900.000. Ya está. ¿Podemos resumir eso o podemos presentarlo así como la tablita 4 de 2 columnas? Pueden hacerlo, no hay ningún problema. Pero tampoco detallen demasiado. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo podemos resumir de esta forma, ¿no? Dice presentación del balance. Balance general de librería nueva limitada al 31 de diciembre. ¿Qué vamos a tener en activos? Caja, mercadería, muebles, derecho de marca. Y nos hemos prestado dinero, tanto para los muebles, para el derecho de marca, porque no queríamos gastar lo de la caja. En los pasivos tengo crédito a corto plazo, son 300.000. Claro, 300.000. El crédito a largo plazo son los 900.000, ¿no es cierto? Saqué un crédito del banco para pagar eso y voy a ir pagando al banco de repente en 2, en 3, en 5 años. Y a eso le llamamos capital, ¿no? Estaba con 3 millones, pues está. ¿Qué vamos a hacer? Sumamos 2.400.000, 9, 9, 18, 32, 4, 42, perdón, 4.200.000. 4.200.000. Por aquí se puede entrar. Y aquí el pasivo más el patrimonio debe darnos 4.200.000. Y ya está. Si hay esa igualdad, pues me estoy asegurando de que mi balance inicial esté bien elaborado y no tenga reclamos. ¿Qué hacemos? Pues igualamos. 4.200.000 es igual a 4.200.000. ¿Estamos igualados? Sí, ¿no es cierto? Por lo tanto, pues estamos haciendo bien las cosas, vamos a suponer. Estamos haciendo bien. Tenemos nuestras cuentas, ¿sí? O nuestro balance general o nuestro balance inicial. Ahora, si bien hay que hacer un balance por obligación para todas las empresas, también las empresas deben realizar registros contables. Pero un ratito, me voy a envenenar, se está secando mi garganta, ¿ya? Un ratito.
Ya, esperemos que no me moleste. Les decía, además de presentar el balance, pues el Código de Comercio en Bolivia establece que se deben presentar otros libros contables más, no solamente el balance. El balance para iniciar, para inscribirlo en impuestos, para inscribirlo en fondo de empresa, para inscribirlo en el municipio, para la licencia de funcionamiento, para todo. Pero según eso, como es una empresa legal, que según el monto va a un régimen impositivo, ¿sí? Los regímenes impositivos en nuestro país son el régimen simplificado, así se le llama. Luego está el régimen general y el régimen de grandes contribuyentes, GRACO se le llama también. Los que están en el régimen simplificado son de 3 niveles, pero ellos no emiten factura. Sí, eso están en los mercados, ¿no ves? En la feria. Algunos ya deberían de tener. Y los demás, el del régimen general, es por el monto de inversión principalmente o por el tipo de empresa, pues estos sí emiten factura, tienen que dar factura. Y los grandes contribuyentes, pues pagan una serie de impuestos más. El IC, el IVE, impuesto al consumo específico, impuesto a las utilidades de exportación, impuesto a las utilidades nomás, impuesto a las transacciones, pagan todo. ¿Ya? Pues según el régimen impositivo, las empresas deben realizar sus libros contables. Los del régimen simplificado no, porque eso pagan tasas fijas, ¿sí? Cada 2 meses. Hay 3 niveles del régimen simplificado. El nivel 1, que es para los que tienen menos plata invertida, hasta 40.000, si no me equivoco es, pues pagan 47 bolivianos cada 2 meses. Cada 2 meses. Luego están el tipo 2, el nivel 2, aquellos que tienen más o menos 90.000, sí, 90.000 bolivianos. Pagan 85 o 90 y tanto bolivianos cada 2 meses. Y luego están el nivel 3, los que tienen 150.000 bolivianos más o menos de capital. Ellos pagan 120 bolivianos cada 2 meses. ¿Sí? Pero no emiten factura. No hacen ni su balance, nada. Simplemente van pagando cada 2 meses, cada 2 meses, cada 2 meses. Los del régimen general y los grandes contribuyentes sí deben pagar descargar facturas, emitir facturas y descargar facturas. Para controlar eso es que el Código de Comercio habla de los libros contables o registros contables que debe manejar una empresa. ¿Sí? Entre ellos, que son documentos legales obviamente, económicos, están los denominados libros principales y los libros auxiliares. ¿Sí? Los libros principales son los que el sistema impositivo te obliga a realizar. Por ejemplo, el libro diario. ¿Sí? El libro diario es obligatorio que una empresa lo realice. El libro mayor es un resumen que podría ser obligatorio. Otro obligatorio es el libro inventario y cuentas anuales, el balance, ¿no? El balance que acabamos de hablar es. Y el libro inventario. Después hay otros libros opcionales o auxiliares, que dependiendo del tamaño de la empresa, pueden tener muchos o pueden tener pocos. Por ejemplo, un libro de caja, ¿no? Es muy común que la cajera tenga un librito y ahí anota cuánto salió de caja, cuánto está entrando acá. Después puede haber otros libros de efectos por pagar, lo que debe la empresa. Puede tener otros libros de lo que le deben a la empresa. Puede tener un libro por clientes específicos. A veces hay clientes mayoristas, ¿no ve? Para ese cliente hacerse un libro. ¿Cuánto le hemos vendido? Si le hemos dado crédito, no le hemos dado crédito. Lo mismo, así como para clientes, podemos hacer para proveedores, al que le compramos la materia prima, ¿no?
Si lo compramos a crédito, al contado, pues eso vamos registrando ahí para no perdernos nada más. Y si hay más, pues dependiendo de la empresa y del contador, siempre. Pero lo que nunca debe faltar es el libro diario, el libro inventario y el balance inicial. El libro mayor, no tanto, pero en algunos casos para cruzar información nos lo pueden solicitar. ¿Sí? El libro diario, su nombre lo dice. ¿Sí? El libro diario es un documento contable obligatorio. ¿Ya? Hay varios modelos de libros diarios. Los imprimen en las imprentas, hay en las librerías, no sé si han visto alguna vez, en la librería tanto. Hay libro diario. ¿No? Pues un libro diario tiene este formato. ¿Sí? Fecha, concepto, debe y haber. ¿Por qué hacemos en el libro diario? Porque en el libro diario nosotros determinamos los derechos y las obligaciones. ¿Se acuerdan que hablábamos de derecho y obligación hace rato? Pues eso, ¿ya? Derechos y obligaciones. Los derechos son el haber que tiene la empresa. Están relacionados con el haber, lo que es de la empresa. Y el debe, lo que la empresa tiene como obligación de descargar, pagar impuestos y todo lo demás. ¿Ya? Eso es el debe. El concepto, pues, será el producto, la compra o la venta de algún producto. Y la fecha, pues como es diario, pues se van registrando todo el movimiento económico que se haga en un día. Desde el momento que se abre la empresa, desde las 8 de la mañana, vamos a suponer, hasta las 6 de la tarde que se cierra. Si hubo 20 ventas, pues las 20 hay que ir registrando. Si hubo 10 compras, pues las 10 compras hay que ir registrando. Este es el formato básico. Algunas empresas se lo hacen imprimir y le ponen el código, el área y todo lo demás, ¿no? Pero esto no le debe faltar. Este libro diario es un documento legal. Legal. No es como cualquier otro libro. No es nomás comprarse de la librería, ya llené, hagamos esto. No. El libro diario es un documento notariado, ¿sí? Se debe hacer notariar con la notaría pública, obviamente, ¿no? Debe público. Se compra, la empresa agarra, lo tiene que llevar ante un notario. El notario tiene que aperturar el libro y tiene que foliar el libro. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso, aperturar? Pues tiene el libro, el notario tiene que escribir o a máquina o a mano, ¿no es cierto? En el libro, la apertura. Libro diario de la empresa, tanto con nombre ni tanto gestión 1-20, bueno, gestión 2022, no es 1, gestión 2022, del 1 de enero al 31 de diciembre. No es que un solo libro se va a utilizar en el año. Si la empresa es grande y vende mucho, 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 de repente en un día se llenen pues 5 libros, ¿no? O en una empresa chiquitina, una farmacia, de repente del libro diario una hoja llene y si llenará, ¿no? Pero se registran el movimiento económico diario en la empresa. Entonces, apertura y la notaría con puño y letra enumera las hojas. 1, 2, 3, 4 y le pone su sello a cada hoja. Al final cierra. ¿Sí? Eso es el foliado. Pues como se convierte en un libro legal, ese libro no debe ser manejado de manera inescrupulosa y tampoco debe ser sucio. No se debe enmendar algo. Si me equivoqué al corregir, ya bregamos ya. Al escribir, ya bregamos ya. Porque si yo lo borro y lo corrijo, es una multa. ¿Mm? Arrancar una hoja no se puede. ¿Sí? No se puede. Todo eso tiene sus multas y las multas en impuestos son en UFBs, las unidades de fomento a la vivienda. Es una moneda como criptomoneda, ¿no es cierto? Es una moneda virtual, pero vigente en nuestro país. Entonces, un UFB equivale a 2,90 centavos, si no me equivoco. Un FB es igual a 2,90 bolivianos. 3 pesos, pongámosle.
Entonces las multas son en UFB. Supongamos que corregiste un error de 100 pesos, pues 10 veces la multa de eso. Serían 100 UFBs. 100 por 3, 300 bolivianos que habría que pagar de multa. Y si arrancas una hoja, pues es mucho más todavía, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el llenado de estos libros. Y aquí, precisamente, nosotros definimos los derechos y las obligaciones que asume la empresa por el hecho de comprar y vender, ¿no? Los comerciantes, todos. Uno, yo creo que ya le dije anteriormente, vendemos, ¿no? Todos vendemos. Entonces no es nomás en que venda zapatos, lo que toda empresa. Como consultor, yo tengo que dar una factura por los servicios que me pagan, ¿no es cierto? Que me contratan. Y por lo tanto, de esa factura, yo también para descargar, pues tengo que pedir otras facturas y voy descargando eso, compras y ventas, compras y ventas, compras y ventas. Todo ese dinero, cuando movemos, compramos y vendemos, todo ese dinero no es nuestro. Vendí 1,000 pesos, wow, estos 1,000 pesos son míos. No. Si la empresa está legalmente establecida, todo el dinero no lo es. Entonces ahí vamos a sacar qué es lo nuestro y qué es lo de la empresa. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ya? Para que le entiendan más que todo. Por ejemplo, ahí esto no, esto era de estadística. Vamos a suponer, tengo mi libro diario, ¿no? Tengo mi libro diario, tengo el concepto, tengo el debe y tengo el haber. Pues aquí está la fecha. Vamos a suponer que es hoy día, y va a ser de hoy día, lo vamos a poner una sola fecha, no vamos a poner una sola fecha. Es el 6 de septiembre del 22, libro diario, desde las 8 de la mañana hasta el horario que se reloj. Aquí entra el concepto. Lo que vamos a hacer como movimiento económico, comprar o vender. Aquí ya vimos, entra el debe y aquí entra el haber. ¿No? El debe y el haber, los derechos y las obligaciones en el libro diario tienen mucha relación con las compras y ventas. Compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, ¿no es cierto? Puede haber días que solamente compre, me llega materia prima y todo lo demás, o puede haber días que solamente vende, 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 vende. ¿No? Para el ejemplo vamos a utilizar dos situaciones, ¿ya? Vamos a suponer, hoy día abrimos y nos llegó mercadería. Como nos llegó la mercadería, pues vamos a anotar aquí el concepto. Compra. ¿Compra de qué? A ver, ¿qué vendemos? ¿Qué podemos vender? Somos comerciantes de ropa. ¿Sí? Compra. Vamos a poner camisas. 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 A ver, nos llegó un paquete, una docena de camisas. Una docena. ¿Cuánto hemos pagado de eso? Compra de camisas, una docena. ¿Sí? Bien. ¿Qué vamos a anotar ahí? Vamos a anotar un valor, que sería, cuando compramos, ¿qué hacemos? Sacamos de caja y pagamos, ¿no ves? Entonces vamos a anotar contra caja. Está saliendo de caja. ¿Cuánto está saliendo de caja? A ver, supongamos que las camisas las hemos comprado a 100 pesos cada una. Compré una docena, pues 1,200. Como yo compré, estoy dando dinero y estoy recibiendo la mercadería, estoy adquiriendo un derecho. ¿Por qué? Porque al comprar esa camisa se supone que estoy pidiendo factura. ¿No? Y en la factura, yo estoy pagando el famoso impuesto al valor agregado, ¿es cierto? El IVA.
¿ya? El IVA. Ese es mi dinero que va a ir a impuestos. Y como yo vendo, ese IVA después lo voy a recuperar del que lo compre la camisa o cada camisa. ¿Mm? El IVA, el impuesto al valor agregado, nunca paga la empresa, ¿ya? Una empresa jamás paga el IVA. Quien paga el IVA es el usuario final, el que se compre la camisa para usarla, ¿no? Es una cadena. Este es el sujeto que se va a comprar la camisa para usarlo, él paga 13%, sí o sí. Él me va a dar a mí, digamos, ¿no ves? Su 13%. Yo le estoy comprando a otra su camisa, le paso el 13%. Ese de repente es importador, le pasa el otro 13% y el importador recién de repente haga llegar a impuestos nacionales. O de repente, si yo vendo, pero no compro, entonces ese es su 13% del que se compró para usárselas las camisas, a fin de mes yo voy a ir a pagar. Pero si sigo comprando, va a depender de hasta dónde continúa la cadena. Pero en algún momento se va a tener que pagar a impuestos. ¿Ya? Es interesante eso. Entonces, vamos a suponer que a 100 pesos. Pues compré una docena, son 1,200. Esos 1,200 van a entrar al haber, ¿ya? Porque es mío el impuesto. Al haber, 1,200 bolivianos. ¿Qué va a entrar en el debe? Pues lo que les decía, si yo estoy pagando 1,200 por esas camisas, pero no me costaron 1,200 la camisa, porque hay un 13% que es mi impuesto. Entonces, lo que realmente me costó la camisa es descontando ese 13%. El IVA en Bolivia se tasa en 13%. Impuesto al valor agregado es el 13%. Y cuando yo compro, como le estoy dando mi impuesto de manera anticipada, se llama crédito. ¿Sí? Crédito IVA. No es mío, es de impuestos. Es el dinero del que me va a comprar la camisa, ¿no es cierto? Pero es algo a favor porque por más que yo no venda las camisas, ya estoy pagando el impuesto. Un dinero que no es mío. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a descargar el 13% de los 1,200. A ver, de 1,000 sería 130. Más 26, 156 pesos. 156 pesos es el IVA. De caja, entonces, ¿cuánto está saliendo? De caja, realmente de caja, ¿cuánto está saliendo? Porque esos 13 pesos se los voy a pasar al que me compre las camisas. Pues restamos, hacemos la diferencia. 1,200 menos 156 son 1,044. De caja está saliendo 1,044 bolivianos. Netos de caja. Esos 13 voy a ir recuperándolo cuando venda yo la camisa. ¿Sí? Y ya está. Tengo mi obligación, que sería el 150. Tengo mi crédito, que es mío, 56, que ya pagué. Ya tengo la ver. Y así, por toda compra, vamos haciendo eso. ¿Sí? Vamos a suponer que más tarde ahora, en el mismo día, porque es libro diario, tengo ventas. Vendí. ¿No? Vendí. Voy a anotarlo con rojo para que se diferencie. Voy a poner aquí venta. A ver, supongamos que vendimos 4 camisas. ¿Ya? Vino un tipo y nos compró 4 camisas. Entonces, venta de 4 camisas. ¿Sí? Ahora, por vender, yo estoy entregando las camisas y está entrando dinero. ¿No? Está entrando dinero.
Por lo tanto, como está entrando dinero, ¿a dónde va a entrar? A caja. Ya no anoto contra caja porque no está saliendo, está entrando acá. ¿Y qué más tengo que hacer? Como yo estoy vendiendo y voy a dar factura, se supone que el que me está comprando me está dando su 13%. ¿No ve? Me está dando su 13%. Eso yo lo voy a agarrar y lo voy a descargar de lo que ya pagué, o si es más de lo que estoy vendiendo, ya yo agarré e iré a pagar a impuestos. Entonces, ¿qué se llama eso? Se llama débito IVA, que es el mismo, 13%. Por eso les decía, las empresas nunca pagan el IVA. El débito IVA. De ahí nace pues las tarjetas también de crédito y las tarjetas de débito, ¿no ves? Los contadores dicen, las tarjetas de crédito son para los yescas nomás, porque gastan el dinero que no es de ellos. Las tarjetas de débito son para los que tienen plata, porque gastan su misma plata que está en el banco. Ellos van sacando, van sacando, van sacando. ¿No? Lo mismo sucede en la contabilidad. Vendimos 4 camisas. Algo tenemos que ganar. Si lo hemos comprado así, supongamos que lo vamos a vender a 150. ¿Ya? Lo vamos a vender a 150. En 4 camisas, ¿cuántos son? 600. Pero estamos vendiendo. ¿Dónde va a entrar ahora esos 600? De esos 600 yo tengo que descargar, ¿no es cierto? El IVA. Entonces hay una obligación que sacar sí o sí de lo que me están pagando. Entonces va a entrar al debe, ¿sí? De caja, 600. Ya. Pero no todos esos 600, volvemos a repetir, son míos. Sino que ahí está el 13% de esa persona que se va a ir a poner su camisa. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a descargar en el haber lo que realmente es mío y lo que es de impuestos. ¿Qué voy a sacar? Lo mismo. Ahora voy a descargar el 13% de la venta. 13% de 600, 26, 52 más 26, 78, ¿no? Entonces el débito IVA es 78. ¿Y cuánto está entrando entonces a caja? Lo que realmente es nuestro. 600 menos 78 serían 522. ¿Ves? 522 es mío. Mío, 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 mío. Eso de hecho es de él, que yo de repente ya lo pagué aquí. ¿No ves? De repente ya lo pagué. Entonces voy descargando nada más. Pero no lo voy a hacer, ya lo pagué y voy descontando. No, se hace con formulario, se hacen impuestos y todo lo demás. Ya. Ahora, aquí, como la empresa no paga, ¿no es cierto? No paga el IVA, pues sería bonito hacer esto, pues, ¿no ve? Y ya, no pago, no pago, ¿y de qué está ganando dinero? ¿Y de qué vive el Estado después? No, no puede ser un negocio pues así sin pagar impuestos, ¿no ve? Pues por el hecho de comprar y vender, en el momento de vender, yo estoy ganando algo, pues, ¿no ve? El IVA no, nada que ver. Yo estoy ganando algo de esos 50 pesos. Por vender, gano. Entonces ahí, como soy una empresa comercial, todos somos una empresa comercial, pues surge el denominado IT. El IT es el impuesto a las transacciones, eso significa impuesto a las transacciones. Y es igual al 3%, ¿sí? Al 3%. Pues le voy a cargar. Eso sí, tiene que pagarlo la empresa sí o sí, por el hecho de comprar y vender ganando dinero. Algo tiene que pagar la empresa, el IVA no. El 3% de 600, ¿cuánto es? 600 por 3, 18 pesos. Le voy a cargar 18 a la obligación, al debe, y le voy a cargar 18 al haber.
porque eso tiene que salir de la empresa, sí o sí. ¿Ya está? Tengo mis compras, tengo mis ventas. Supongamos que solamente eso hicimos en el día, ¿no? Si vendemos más, pues imagínense lo complejo que es. Ya, llegó las 6 de la tarde, hay que hacer cuentas. Totales. Totales debe, totales haber. ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente sumar. Aquí. Tenemos 1044 más 156, 1200 más 600, 1800 más 18, 1818. 1818. Al otro lado, tengo 1200. 1722 más 78, 1800 más 18, 1818. Y resulta que ahora están iguales. Y ya tengo mi libro diario. Tanto mis obligaciones como mis derechos están iguales. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, porque es cortito, pues está fácil, ¿no es cierto? El chiste es hacer harto. Pero, ¿en qué me ayuda? ¿Por qué impuestos me va a pedir esto? Por esto. Por esto. Por esto. Y por esto. ¿Cuánto pagaste de crédito al comprar? ¿Cuánto debes pagar a impuestos por vender? Y como el IVA nunca se paga doble, se van descontando estos. Ya vamos a ver más adelante. Y esto que se debe pagar sí o sí. 18 pesos por comprar esas camisas. Y si voy vendiendo más, pagaré más, ¿no? Todo va a estar en función del volumen de ventas, siempre. Y ya tenemos nuestro libro diario. Todos los días vamos haciendo eso. A eso le llamamos libro diario. Eso en algún momento, cuando impuestos controla por orden aleatorio, con el número de NIT. Así como sortean para los jurados de las elecciones, lo mismo, por número de NIT. Son tómbolas electrónicas computarizadas, ¿no es cierto? Y sale un número de NIT. Sale uno y listo. Llaman a la empresa, presente su libro diario, ¿no es cierto? Sus copias de factura y van cruzando información. A ver, este vendió camisa por 600 pesos. ¿A quién le dio? A esta persona. A esta persona había sido particular. Su carnet de identidad, bien. ¿Dónde trabaja esa persona? En tal empresa. ¿Descargó la factura en esa empresa? ¿Ven? No la descargó. Ah, pero esa persona le descontaron porque la empresa también presenta su informe, ¿no ven? ¿Le descontaron si no descargó? No, no le descargaron. Ah, entonces hay 600 pesos que están volando por ahí, ¿no? La empresa no le descargó esos 600 pesos y él pidió una factura por 600. Entonces este se hizo el vivo. ¿Okay? ¿Dónde está? Que traiga la copia. Le llaman a él, le llaman a la empresa, cruzan. Ah, falta 600. Si no cuadra la información, de repente al que no descargó por haber pedido factura y no querer hacerse descontar en la empresa, podría haber cometido un error, un delito. ¿Cómo se llama? Delito fiscal. Entonces le van a plantar la multa a él. Pero de repente él descargó y la otra empresa también descargó. Y vamos a suponer que yo no descargué, ¿no? Yo vendí sin factura, ¿no ve? Sin factura. Traiga su libro inventario. Libro inventario. Aquí usted compró una docena de camisas. Aquí está la factura. En su libro inventario tiene 8. Faltan 4. ¿Dónde están esos 4? Factura. ¿Me presenta factura de esos 4? Sí o sí. Para eso sirve el libro inventario también, ¿no? Para darnos cuenta de que podría comprar, porque muchas empresas hacen eso. Ahí está el delito, pues, y eso es lo que les gusta hacer a muchas empresas, a cualquiera. Mejor si compro con factura y yo vendo sin factura
Y a impuestos le digo, es que no vendo, es que no vendo, no vendo, no vendo. ¿No ves? Y entonces yo, al comprar, tengo puro crédito, puro, más bien impuestos me debe porque no vendo. Medio raro eso, pues, ¿no ves? Pero ahí está el inventario. Si compraste una docena, descargaste, pues tendrías que tener tu docena, sin vender. Ahí te pillan también el error. ¿No ves? No tienes ni uno, pero compraste 12. ¿Qué lo hiciste? Lo perdí, me robaron la mercadería, la denuncia. No hay denuncia, pague nomás. ¿Cuánto era? 1.200. Multa, 10 veces lo que no se declare es 10 veces. 1.200, 10 veces son 12.000. 12.000 UFB. 12.000 UFB por 3 pesos son 36.000 bolivianos de multa. Pague esa multa porque desde mañana empieza a subir 2%. O sea, si no paga en año, se queda en la quiebra. ¿Mm? Ese es el problema con impuestos. Cuando no descargamos nuestros datos o nuestras cuentas a impuestos nacionales. Y luego tenemos el libro mayor. ¿Tenemos tiempo o no? Ya nos pasamos con un minutingo. Bien, vamos a quedar aquí. ¿Más o menos se entiende? ¿Están ahí o ya se fueron? Seguimos vivos. ¿Entendió? Aquí, doctor. Bueno, continuaremos cuando nos toca pasar clase. Creo que mañana o el jueves, ¿no? Continuaremos. Cuídense. Quedemos ahí. Nos veremos la próxima clase. Si no hay Hasta luego, doctor. preguntas, descansen. Chao, chao. Claro. Chao, chao, chao.